Bien, entonces continuamos en donde estábamos. Entonces, lo que vamos a hacer es construir una suma de Riemann. ¿Cómo? A partir de una función cualquiera sobre un intervalo AB que lo he particionado en n partes no necesariamente iguales, ¿cierto? Eso es lo que llamamos una partición arbitraria. Hemos definido la norma de P como el máximo de esos deltas, donde los deltas que son la longitud de cada uno de esos intervalos. Bien, aquí pusimos un ejemplo y lo que vamos a hacer es, entonces, tengo mi función, tengo mi partición, que ya expliqué cómo es, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar un punto en cada uno de esos subintervalos. ¿Cuál punto? El que yo quiera, o sea, ese punto también va a ser totalmente arbitrario. Entonces, digamos que aquí en el primer subintervalo, ¿sí?, el extremo izquierdo, ¿quién es? Es x sub 0, que es a, y el extremo derecho es x sub 1. Ahí voy a seleccionar un punto. Podría ser el extremo izquierdo, podría ser el extremo derecho, podría ser el punto medio, podría ser uno por aquí, otro por aquí, el que yo quiera. ¿Tengo cuántos posibles a seleccionar? Tengo infinitos, pero voy a seleccionar uno cualquiera. Entonces digamos que ya lo seleccioné y entonces a ese lo voy a bautizar como x1 estrella, ¿sí? Ya quizá lo habíamos dicho en la clase pasada, ¿sí? Y ese x1 estrella, ¿cierto? Para calcular el área bajo una curva lo seleccionábamos como el extremo izquierdo o el extremo derecho, ¿sí? Y después calculábamos un límite y bueno, y nos daba el área. Aquí entonces, después de haber particionado, no necesariamente en partes iguales, en cada subintervalo selecciono un punto, ¿cierto? Entonces aquí x1 estrella, acá en el segundo subintervalo un x2 estrella, en el tercer subintervalo un x3 estrella y así sigo sucesivamente. Entonces si me voy al décimo subintervalo que me está representando cualquier intervalo, entonces aquí va a estar x sub k menos 1 y por aquí ¿quién? X sub k, es decir el siguiente. Entonces ahí selecciono un x sub k estrella, ¿cierto? Porque es el décimo subintervalo. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso? Voy a hacer algo muy parecido con lo que hacemos en la clase anterior. Con ese número que está ahí, con ese punto, voy a calcular esta altura, que es la imagen bajo la función, ¿sí? Y con esta altura, ¿sí?, con esta altura, que no tiene por qué ser una altura porque podría ser la función negativa y entonces eso no sería una altura porque no sería una distancia, ¿sí? No sería positivo, sería negativo, ¿sí? Pero aquí, bueno, voy a decir que es una altura, entre comillas, ¿cierto?, que me va a terminar este rectángulo, ¿sí? Este rectángulo que está acá, cuya base es el delta, ¿sí?, el delta de x sub k, que ya dijimos que era igual a ¿qué? A x sub k menos x sub k menos 1, ¿cierto? Entonces tengo la base y la altura, entre comillas, ¿sí?, entre comillas, que es ¿qué? Es f de x sub k estrella, ¿sí? Entonces, si yo miro el área entre comillas, ¿qué sería? De ese rectángulo. El área del rectángulo décimo sería igual a ¿qué? A la altura, que es f de x sub k estrella por delta de x sub k, ¿sí? Base por altura. Pero ya dijimos aquí la función no tiene por qué ser no negativa, podría ser negativa y entonces esto realmente no es un área, ¿sí? Ahora, lo que sí voy a tener en cuenta es esto precisamente, el producto de estas dos cosas, ¿sí? Y lo voy a ir sumando. Entonces voy a sumar estos productos, ¿cierto? Y lo voy a hacer para cada uno de los subintervalos. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Pues voy a sumar desde k igual a 1, ¿sí?, desde el primer subintervalo hasta el último, pero hasta n. ¿Y qué voy a sumar? F de x sub k estrella por delta de x sub k, ¿sí? Esto para la partición que estoy considerando al principio, ¿sí?, para la partición. Y esto que está acá es lo que conocemos como una suma de ¿qué? De Riemann. Ahora, esto sería una posible suma de Riemann para esta función que estoy definiendo, ¿sí?, la función f, en la que igual he tomado una partición y he tomado una posible selección de estos x sub k estrellas, ¿sí? Ahora, yo podría construir otra suma de Riemann, ¿cómo? Para esta función, ¿no? Particionando otra vez el intervalo AB como yo quiera y seleccionando esto de x sub k estrella como yo quiera. En conclusión,
yo podría crear infinitas sumas de Riemann, infinitas, a partir de una función.